Bueno, esta entrevista es muy especial realmente para mí y bueno, para todos los que las van a ver, porque hoy tengo el lujo, el privilegio. Aplausos de pie para mi invitado, porque hoy Hey Podcast se viste de gala para recibir a Carlos Valverde, periodista, escritor, el mejor de Bolivia. Yo lo digo. Gracias, gracias. Yo lo digo porque tengo derecho, ¿no? A decirlo. Carlos, ¿cómo Claro, estás? seguro. Gracias, gracias. Es bueno de vez en cuando hacer estas notas, Pero claro sobre que sí. todo, sobre todo porque no son muy comunes, ¿no? Así que dale. Hay que hablar porque la verdad que en estos tiempos han pasado tantas cosas. Son 20 años, pero mira, Carlos, clavado de, primero que yo entré a trabajar con ustedes, 20 años, tenía 20 años menos, imagínate, y 20 años de todo lo que fue el socialismo, lo que fue el MAS en Bolivia, Carlos. Y nadie mejor que vos para hacernos un recuento de todo lo que fueron esos 20 años que creemos van a terminar con esta nueva elección. Contame un poquito para no ahondar, pero sí hablar un poquito de algunos detalles de cómo era antes de el MAS, de que llegara el MAS al poder, cómo era Bolivia, cómo estaba Bolivia. A ver, no fue fácil tampoco porque después del fracaso de la UDP, recuerdo eh, haber participado del proceso de retorno a la democracia de una manera muy militante, porque yo era dirigente universitario y entonces estábamos ahí peleándola. Yo encabecé la huelga de hambre en solicitud o en pedido de reclamo del retorno a la democracia. Nos plegamos a las mujeres mineras de Oruro, y después a la propia Ana María Campero, con que ella peleaba desde La Paz, las mujeres mineras, estaba Domitila Chungara, había un grupo grande y nosotros desde Santa Cruz nos entramos a la iglesia de San José Obrero y de ahí nos sacaron a palo, pero entró la policía adentro de la iglesia y nos sacó a palo. Y de todas maneras creo que fue el último eslabón de Banzer que decidió o entendió de que no era ya posible vivir sin democracia, llamó a una elección. Yo sé que llama a la elección y hace un fraude descomunal, porque él lo presenta a Juan Pérez Asbun y le hace un fraude a Juan Pérez Asbun en el que terminó con más votos que votantes en el país. Wow. Fueron rellenando las ánforas. Uno venía por ejemplo, que la tengo muy fresca en la memoria, venías desde Roboré, Santiago Chiquito, por esos lados, y los alrededores del trillo del tren, de las rieles, eran llenos de papeletas, porque votaban las papeletas contrarias y metían las de Pereda. Entonces pero además lo hicieron con la intención de que fracase la elección y darle tiempo al general Banzer de hacer un partido, que era lo que él pretendía. Y cosa que logra, después Pereda lo tumba a Banzer, pero ya Banzer ya tenía un proyecto político y después vienen un montón de cosas más que van pasando en el camino. Retorno después de esa elección fallida del 70, 79, después vienen otras elecciones. Se complica todo porque no terminaban las elecciones de cuajar, nadie lograba mayoría absoluta en el Congreso y un montón de cosas así. Viene el golpe de García Mesa, entre medio del año 1980, nosotros en el 81 también salimos a resistir ese golpe. Ahí es donde pierdo el oído derecho por la tortura en la cárcel de La Paz. No, y al final hay retorno a la democracia. Y el retorno a la democracia se da
ya no se podía esperar más. Vildoso y los militares toman una buena decisión y dicen: "Bueno, lo que vamos a hacer es convocar al Congreso del 80". Estamos hablando del año 82 y llaman al Congreso del 80, lo instauran y gana Siles Suazo, por supuesto, porque había ganado 2 o 3 elecciones, pero fue tan débil el gobierno de Siles y fue tanto el desborde. Yo creo que fue una desesperada, nos tragamos la libertad y la democracia de golpe. Mm, No entendimos el proceso y entonces se complicó mucho. Un mal gobierno de Siles Suazo y tiene un acto de renunciamiento y decide adelantar las elecciones un año. Y creo que eso salvó la democracia. mira vos. Viene, y aquí viene, mira vos, el inicio de 20 años de un nuevo estilo de democracia, la democracia de los pactos y acuerdos. La democracia pactada. Sí, sí, que fue una buena cosa, siempre la hemos destacado como una buena cosa. Fíjate que en la próxima elección gana Banzer, lo sigue Víctor Paz Ensoro y tercero Jaime Paz. Jaime Paz, siendo tercero, dice: nosotros vamos a votar por Paz y no vamos a votar por Banzer. Y Banzer le dice a sus colaboradores: señores, no van a votar por nosotros porque nosotros venimos de la dictadura. Y entonces tenemos que dar una lección o una prueba de democracia. Claro, Y entonces vota por Paz Estensoro también, lo apoya a Paz Estensoro. Paz Estensoro le propone hacer gobierno juntos y hacen un gobierno que fue más que destacable. Y esta es la conversión de Banzer además a la democracia, le guste a la gente o no le guste. Yo nunca he votado por Banzer, ni he sido muy amigo de su gobierno, digamos, pero hay que reconocer lo que hay que reconocer. Banzer se volcó a 100% a la democracia. Y luego viene el gobierno de Jaime Paz Zamora, que saliendo tercero logra que Banzer vote por él. Se votaba entre los 3 primeros, y cuando se vota entre los 3 primeros es democrático, y Jaime Paz Zamora es el presidente con el apoyo de Banzer, y después viene Gonzalo Sánchez Lozada, que, que no repita exactamente el modo de la democracia pactada y de los acuerdos, porque gobierna con partidos en más minoría, pero igual fue dentro de esta lógica del pacto para gobernar. Pero ya cuando llega el año 2003, después de que Banzer pasa por la elección y viene Gonzalo Sánchez Lozada de viene nuevo, Gonzalo Sánchez. en el segundo gobierno de Gonzalo Sánchez Lozada tenemos un problema. Ya se había agotado el sistema. Ya Mm, los partidos habían usado el Estado como agencia de empleo y ya no era lo mismo, ya no les importaba ni guardar la forma siquiera. Ellos claro. estaban en otra, eran agencias de empleo. Yo siempre decía, cuando se estaba yendo Gonzalo Sánchez, decía: se está yendo y siguen repartiéndose ya el portero del edificio porque no sabían quién era, si Palmiro para el ADN o Palmiro para el MNR. Y ahí hay un acto de renunciamiento a Jaime Paz que a mí me parece, y de sacrificio, que me parece muy loable, porque se fue Manfred Reyes del gobierno de Gonzalo Sánchez Lozada, el segundo. Se va además Johnny Fernández y se va Palenque, y el único que queda apoyándolo hasta lo último es Jaime Paz. Y ojo, mira vos, había tenido una persecución sañuda el gobierno de Gonzalo Sánchez Lozada, el primer gobierno, y sin embargo, después de haberse aliado, Jaime Paz responde mucho a él y fue solidario con él hasta lo último. Bueno, el hecho es que de ahí ya viene otro tipo de democracia. Ya es, renuncia a Gonzalo Sánchez, los viene Carlos Mesa, eh, Claro. y vos sabes que aquí es donde se produce un intento de democracia popular, digamos. Felipe Quispe, Evo Morales
más Felipe Quispe que Evo Morales, todavía querían hacerse el gobierno a partir de los caminos y de las calles. No es posible porque el socialismo del siglo XXI, hablo de Cuba, hablo de Venezuela, probablemente hasta Nicaragua, un poquito también de Brasil, le dicen, ¿sabes qué? Ya no es tiempo de insurrecciones populares así. La insurrección es por la vía de las urnas. Y ahí es lo que yo llamo la conversión sin fe. Ellos no creían en la democracia, pero deciden Hacer unirse a la democracia y, y presentarse a elecciones. Y no es Felipe Quispe el que gana, es Evo Morales, para candidato. claro. Y entonces Evo Morales logra el triunfo con el 54% y más de uno de nosotros nos alegró el resultado y no la persona, Claro. sino que no era malo que venga un hombre de abajo que se pensaba que iba a ser democrático, Ujú, y que gane las elecciones, y eso era lo que buscábamos. Nosotros buscábamos que quien gane la elección pueda ser el gobierno. claro. Pero Evo Morales desde mayo, junio del año que entró a gobernar, del año 2006, 2006. comienza ya con el abuso, con la prepotencia, ya ya se da cuenta de que tiene mucho poder y, y comienza a mostrar su verdadera faceta. ¿Tan Como rápido decir, dio la vuelta? sí, sí, Fue meses. no, y te lo demuestro en el asesinato del ex policía de seguridad física Santiago Orocondo, cuando van y toman tierras en Oruro. Y Evo Morales, como eran tierras de sus compañeros de él, entra y ordena el desalojo y lo matan a Santiago Orocondo. Y después justifican, no, era un policía nuestro porque había sido policía. Y no, Orocondo estaba peleando Por su por, tierra, les habían dicho que la tierra era un derecho de ellos y claro. entonces ellos estaban equivocados, pero le habían dicho que era un derecho de ellos y que uno la podía tomar y mirar lo que pasa. Después de eso hay muchas otras manifestaciones. Yo le hice este libro que se llama ¿Qué pasó, presidente?, donde está absolutamente detallado, título por título, todas las barbaridades cometidas por Evo Morales, hasta que deciden apostar más fuerte y dicen Asamblea Constituyente, hay que cambiar el Estado. Que cambie la Constitución. Cambiaron la Constitución, cambiaron el Estado, y Evo Morales, convencido de su poder, dice, ok, ahora es una nueva era, vamos a reducir el mandato, vamos a cortar nuestro mandato y nos vamos a lanzar de nuevo como candidato. Comenzamos de cero porque es la era del Estado plurinacional. Claro. Como que No, la primera no contó, digamos. la primera no contaba. No contó. Eh, y pareciera de que ellos pretendían en el relato hacer de cuenta que el viejo Estado, la República de Bolivia, quedaba en nada. Ujú. Y casi lo logran, ¿no? Y entonces convierten ya el gobierno democrático, se convierte en un gobierno autocrático. El Autocrático. dueño absoluto de todo era Evo Morales. También se llama democracia iliberal, cuando el gobierno termina adueñándose de todos los poderes del Estado. Poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo, poder electoral, policía, fuerzas armadas, contraloría, defensoría del pueblo, absolutamente todo. Y así Todos los poderes eran tomados los, por el MAS. los concentra como parte de su propio poder. Y se equivoca cuando quiere ser candidato de nuevo en el año 2016. ¿Te acordás? El 21F. 21F, que no Cuando lo él, cuando él cree que puede ser reelecto y llama a un referéndum, y ahí estuvimos muy fuertes también y muy duros, y la sociedad civil también, y se impidió que Evo Morales logre esto. Pero no conforme con eso, como tenía el Tribunal Constitucional, después claro. de un año, después de un año y fracción, logra que el Tribunal Constitucional lo habilite de nuevo. Entonces ya había roto absolutamente
todo, habían roto absolutamente todo el andamiaje en el que se sustenta un Estado democrático y un Estado institucionalizado, ¿no? Bueno, Sí, y y en y el de ahí medio la cantidad de hechos de corrupción, que no era solo todo lo que había tomado, sino los hechos de corrupción, la claro, cantidad por supuesto. de caso terrorismo. El caso terrorismo fue tenés un libro también del caso terrorismo. Sí, sí, Fue tengo tremendo. ¿Cuánta gente fue presa injustamente por el caso terrorismo? más de 150 personas. 150 personas Pero presas además un caso que no existía, que fue armado por ellos, que pudimos demostrar que a Rosa lo trajeron ellos, que todo lo hicieron. Aquí en el libro está la demostración de que el embajador venezolano en un país europeo había pagado los pasajes para que Eduardo Rosa venga a Bolivia. Es decir, fue una barbaridad. Mataron tres, cuatro personas, le pusieron una bomba a la casa del cardenal, claro, hicieron lo que les dio la gana y, y ha quedado en la impunidad. totalmente. Ha quedado en la impunidad porque una vez los quedó en nada el juicio. Nadie se le ocurrió enjuiciarlo a Evo Morales, esta cosa porque supongo que no quieren revivir los momentos tan duros, tan difíciles que fue, que, que, el- que, que se tomaron en ese momento. Claro, Pero el hecho es de que no solamente ese hecho que es el más violento, yo no me voy a olvidar nunca, ¿te acordás el caso de Guanuni? Cuando hay esa guerra entre mineros cooperativistas que eran el brazo económico de Evo Morales en la previa a la elección y que además son los que generan la salida de Ormando Bacadíes porque ah, estaban en la puerta de Sucre diciendo vamos a entrar, si no, bueno, estos mineros cooperativistas quieren tomar una mina que era estatal y hay una explosión impresionante. Yo me acuerdo que los mineros del Estado pedían al gobierno que los ayude. Y hay una frase del vicepresidente que me quedó marcada a mí. Le dijo, les podemos dar cajones para que entierren sus muertos, pero no nos vamos a meter. ¿Te acordás? qué bárbaro. Claro, entonces eso te muestra el grado de impunidad que ha Sí. tenido. A mí me impactó mucho, lo de Leopoldo Fernández. Eso me dio mucho Ah, miedo. sí, En claro, esa época yo trabajaba con vos, trabajábamos con vos, bueno, Chicho y yo, y a mí me dio mucho miedo. Sinceramente, eso fue tremendo. O sea, claro, fue. tremendo, porque lo estábamos viendo prácticamente en vivo lo que estaba Ese fue el pasando. caso por venir, ese fue el El caso caso por venir Bonet. en Pando, sí, sí. 2008, me acuerdo el Se año, comió se comió 10 años Leopoldo Fernández, preso. El que era, gobernador era en ese momento, gobernador de sí, sí. de Pando. Claro, ¿Cuál era el objetivo de eso? ¿Qué querían cuando se pensaba que Santa Cruz iba a ser el lugar donde detone todo, se van a Pando y la soga siempre suelta por lo más delgado, ¿no? Y acabaron con Pando, acabaron con la democracia, acabaron con un montón de cosas, pero fíjate vos que todavía sigue gozándose de las ventajas de aquello, porque este año en Pando ganó No, claro, la oposición, digamos, porque el gobierno trasladó tanta gente a Pando para tener un feudo político que al final casi como que lo está logrando, ¿no? qué Así bárbaro. que uno va viendo y el país se sufrió muchísimo con eso, muchísimo. Hay casos de corrupción, fíjate que está el caso de Nemesia Chacollo con el INRA y las tierras privadas que hicieron lo que les dio la gana, hicieron un INRA paralelo, el hermano de Nemesia Chacollo se encargaba de saber cuáles eran lo las propiedades que no tenían titulación todavía terminada y le decía, ok, o me das plata o te meto gente aquí o lo vas a perder e hicieron una fortuna, además de haberse robado 600 millones de bolivianos. Qué bárbaro. Hoy a mí en lo personal me molesta ver a Nemesia Chacollo figurando como ganadera en San Ignacio, ¿verdad?
aunque no lo creas, es ganadera en San Ignacio de Velasco y va a votar Qué ahí va a esa asociación de ganaderos de San Ignacio de Velasco, a la que ella atacó tanto, ahora es miembro del de la misma. Entonces, Yo me acuerdo del caso de Santos Ramírez, que creo que vos fuiste el mm, primero en denunciarlo, me acuerdo, o sea, tengo como pantallazos de cosas que el caso, recuerdo porque claro, el caso ¡pam! del ingeniero Connor, Claro, del maletín, el famoso maletín. claro, vos sabes que no me voy a olvidar nunca, porque el día que lo matan a él, al ingeniero Connor, Dinero con yo venía, yo tuve un cambio de canal, ¿te acordás? De PAT a Cadena A. Entonces no estaba trabajando yo todavía en el aire, porque me faltaba una semana, y le digo a Jorge: Jorge, mandame cámara, que yo sé quién lo hizo matar. Y me dijo: no, no te creo, yo sé quién lo hizo matar, le dije, mándame cámara. Entonces me mandó cámara y dije: a este señor O'Connor lo han matado por un negociado que tiene que ver con un contrato, y el que lo ha mandado matar se llama Santos Ramírez Valverde. Y Evo Morales dijo: ponga las manos al fuego por Santos Ramírez. El presidente no ponga las manos al fuego por nadie, porque se va a quemar. Pero sobre todo, Santos Ramírez dentro de 10 días va a ir preso. El día 9 cayó preso. Qué bárbaro, qué bárbaro. Que la verdad que cuántos hechos, bueno, son 20 años también, ¿no? Pero estamos hablando de Evo Morales, no estamos hablando todavía de Arce, Claro. imagínense, o sea, solo esto es la primera parte, ¿no? Y había mucho movimiento ciudadano en esa época. Hemos ido a cabildos del Millón, hemos ido a cantidad de cabildos, lo que fue el referéndum del 21F. Ha habido mucha resistencia, por lo menos hablo de la parte que nos tocó a nosotros cubrir como periodistas, estar viendo, pero también como ciudadano de la parte de Santa Cruz, ¿no? ¿Crees que el movimiento ciudadano fue muy importante en todo esto, Carlos? Yo lo creo. La sociedad civil fue fantástica. Desde el 2008, 2009 hasta 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 19, el el 2019. año 2019, la Ujú. sociedad civil jugó un rol Mm, importantísimo, fundamental, en la calle, ¿no? pero además en todo el país, ¿no? Sí, No es solamente en Santa Cruz, para que no parezca que es una cuestión regional. obviamente. Todos participaron en defensa de la democracia, y Sí, creo que se lo hizo muy bien. se lo hizo muy bien. Y desde el lado periodístico, vos arrancaste en un canal de cable, radio, bueno, Radio Clásica, en Como Venga, que era Activa TV, era un canal de cable en ese momento. Estamos hablando de 2005. Luego, en el 2005 entraste a PAT, de ahí Cadena A, pero tenías Claro, pero una, ya yo venía desde el 2000 en Radio Clásica. claro, ya venías haciendo, obviamente, Ah, tiempo periodismo como tal, escribir, TV también, no nos olvidemos de ATV, pero el tema es que tenías canal de aire, tenías radio de sí, aire sí, a nivel sí, nacional. sí. ¿En qué momento cambia eso? Hay una veo yo que hay como que los periodistas empiezan a ser más independientes. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Y lo que pasa es que los canales, cuando llega Evo Morales, comienzan a tenerle miedo al poder. Comienzan a tener, yo nunca supe qué pasó, por ejemplo, cuando me echaron de ATV. Ya, ¿en qué año? ¿Eso fue antes del 2005? ¿2000 qué? ¿3? ¿2? Sí, sí, 2000, pues 2001, 2002. Okey. Ahí es algo raro, porque ¿Nunca me te echan, dieron las explicaciones? ¿No te dijeron: "Lo nunca, echamos"? nunca, y tampoco la pedí, porque no tenía sentido. Lo cierto es que me echaron, y ahí comienzo a hacer radio. O sea, desde 2001, el 2001, sí, pero seguramente dije algo que incomodó, ¿no? Y después vuelvo recién en el 2005, cuando entro a PAT, que Claro, pero ahí me estabas en quedé, cable antes, claro, estaba o en el canal de en cable. activa, claro. ¿Cómo sonaba el canal de cable? Me acuerdo haber denunciado
seguramente a nivel judicial la denuncia más importante. Yo descubrí, y los tengo por ahí todavía guardados las muestras, Ujú. yo descubrí que el sistema bancario, este, cooptaba los juzgados y entonces metía sus pleitos siempre a un determinado, a 2 o a 3 juzgados, y el Ya. otro banco a otros 2 o 3. Y fue una corrupción tan grande que levanté cerca de 3.000 muestras de juicios bancarios y todos, banco con tal juzgado, tal banco con tal juzgado. Mm, Y valió tanto eso que me acuerdo que el doctor Héctor Sandoval Parada, que era el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, me manda una carta agradeciéndome mira. por el trabajo realizado y se instaura el sorteo informático. Mira Ya, vos. ya no entraba la Es mano, ya no entraba la claro, mano del hombre. No y sé era cómo donde quedó tocaba, después. Sí, sí. claro. Pero me acuerdo que esas fueron contribuciones también que hicimos. Bueno, ¿y cuándo nace el Carlos Valverde independiente que descubre las redes sociales y empieza a hacer denuncias y a trabajar ahora en streaming, pero también en redes, ¿no? A ver, cuando me voy de Cadena A, De y me cadena. voy de Cadena A por una simple y sencilla razón. La Oficina de Derechos e Impuestos le había puesto un control a Cadena a las empresas del grupo Cadena A. En cada una de esas empresas había un control de impuestos internos como una forma de presión para que yo me vaya. Cuando yo me enteré de esa situación, lo llamo al dueño del canal y le digo, bueno, ustedes me ayudaron a mí y ahora yo tengo que ser agradecido con ustedes y yo me voy. Y Había sin decirle, presión económica, impuestos le ponía claro, ciertas restricciones para que de alguna manera económicas, ¿no? claro, Para para que me, presionar. para que me saquen a mí, ¿no? Y Claro, al era una final, forma de presionar de impuestos, ¿no? A la sí, gente sí, que sí, empresas. así que al final decidí irme yo y volví a la radio y creo que todavía había algo de Activa Televisión de nuevo. Ujú, Y ahí estuve mucho tiempo y después tengo problemas y tengo que salir de Radio Clásica también. ujú. Y cuando salgo de Radio Clásica me voy a trabajar en Radio Atlántica, ¿te acordás Ajá, de Guido Atlántico. Guardia? En la Radio Guido estoy ahí, incluso en el tiempo que me fui a la Argentina. Desde Sí, Argentina transmitía, y mira vos, Guido Guardia, que yo había sido contrario él fue parlamentario masista. masista, sí, Nunca hubo una palabra de Carlos, esto no lo podés hablar, o esto no puedes tocar, o esto. Nunca nada, una apertura democrática impresionante. Hay qué que belleza. reconocer, sí. Después me Bueno, voy a la sí, eso antes de que me digas lo de la Argentina, ¿por qué te vas a la Argentina? El caso Zapata, pará, esto es muy interesante. Carlos denuncia el caso de Gabriela Zapata, que ahora no vas a especificar por qué, y yo no me olvido más, yo no me olvido más, no sé cuántos días antes de, o sea, hay que poner en contexto, se venía el referéndum por el sí o por el no para ver si iba a ser candidato a reelección Evo Morales, ¿ok? 2016 estamos hablando más o menos. Bueno, Carlos, no sé en qué medio estabas, pero Carlos descubre todo esto, que ahora nos vas a contar los detalles de Gabriela Zapata y el hecho de corrupción que involucraba directamente a Evo Morales y todo lo que era su entorno, su gobierno, y días antes lo lanza Carlos. Y fue tan contundente. Yo no voy a decir que por la denuncia ganó el no, pero no podemos negar que yo creo que más de uno dijo, no, esto, esto es el colmo. Contame ah, un poquito eso. el referéndum era el 21 de febrero. Yo hago mi denuncia el 3 de febrero. Ahí está. Y mira, yo venía persiguiéndolo el caso Zapata desde septiembre, tiene que haber sido en septiembre Ujú. que ya yo estaba en eso porque estábamos en Caínco, esperando para entrar al acto, era una fiesta, así que tiene que haber sido Algún alguna cosa acto. importante ahí. Y me acuerdo que una persona
no, primero, días antes viene alguien y me dice: "Anotate este nombre". Y yo tenía esa agenda donde están los 7 Ujú. días a la semana que Sí, le das la claro. vuelta, sí, sí. Ajá, sí, 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 Y le los digo: "A ver, dame el nombre", y agarro un marcador grueso, Gabriela Zapata, y lo pongo Gabriela Zapata. Nada más, acordate, me dijo este nombre. Ya listo, le digo, lo anoté y se va. Y a las 2 semanas, 3 semanas, voy a Caínco y estábamos en un ruedo grande hablando y uno dice, hasta que apareció la Zapata, y ¿cuál Zapata? Yo he hecho el que sabía ya. Este, la Zapata, pues me dice la amante de Evo Morales. Ya le digo, ¿y qué drama tenés con ella? No, me dice que ella nos extorsiona y no. Entonces comencé a buscarla ya en serio. esto te había algo ahí. Ya le puse quién es y comencé a buscarla. Hasta en, de septiembre hasta octubre, noviembre, ya yo sabía quién la había operado, quién le había puesto prótesis, dónde, todo, yo sabía todo. Y comencé a saber también de que eh, tenía negocios en Tarija, tenía negocios en todos lados, pero no había nada que pruebe de que ella, ya se hablaba de que tenía un hijo de Evo Morales, pero no había nada que pruebe de que ella trabajaba con alguien del gobierno. Yo decía, bueno, si es solo su amante, pues, no es problema mío. Yo no estoy por cuidarle la bragueta a Evo Morales. Veo. Hasta que en febrero, en el periódico El Deber, una separata de CAMC. Cuando abro el periódico, la página central, en la portada de la separata de CAMC, Gabriela Pata, En primera plana, en primera plana. en Entonces fotos. dije, ok, ese día le digo a Melvi, anda a sacar este documento de identidad. Y fue a tal punto que después de mí, ya nadie puede ir a sacar un certificado de nacimiento tan fácil. Mira, Claro, se prohibió todo. claro. Pues me iba a andar a traerlo y cuando llega ya tenía yo todos los documentos y te debes recordar que les digo, bueno, se queda Toño y nadie más y ustedes se van porque lo que voy a decir aquí es muy fuerte y no quiero involucrar a nadie. Y nos quedamos la pantalla, la cámara y yo. Y vos. Ujú. Y hago la denuncia y se armó, yo no pensé Se que se armó. armó una tremenda. Sí, sí, sí. En esa época fue que, bueno, ya después te vas a la Argentina, pero en esa época era que se hablaba que te querían agarrar y la gente fue a tu casa, afuera de tu Claro, casa por para que no supuesto. te agarren. Eso fue increíble, o sea, imagínense ustedes que todo el mundo por la denuncia que hace Carlos, de una manera acompaña el que gane el no. Evo Morales le dicen, ¿sabes qué? No. Que ahí viene Álvaro García Linera, el vicepresidente, y dice: "No, que matemáticamente", tenía su frase, ganó el sí, pero no, o sea, él quería acomodarla. No, ganó el Le no, o falta sea, la segunda vuelta, ¿te acordás que no está claro, todavía? pues, faltan los del campo, los votos del campo y todo Sí, eso, sí. que siempre dicen, bueno, o sea, ganó el no. Le dijeron a Evo Morales: "Mira, hasta aquí llegaste y no te puedes Llega, volver a postular". Eso era para ellos un batacazo tremendo, ¿no? O sea, ya le ponías un límite, ¿no? sí, sí. Legalmente. Entonces, Carlos hace la denuncia, gana el no, y de ahí en adelante vienen las repercusiones para vos como periodista y porque habías hecho la denuncia. En mayo del mismo año, 2019, llama Raúl Peñaranda. Primero Amalia Pando, y me dice que me vaya. Mira, 16 fue, Y 2016. yo le dije, ¿estás segura? Yo todavía no quería irme. Mm, Y me llama más tarde Raúl Peñaranda y me dice, Carlos, tenés que irte, porque si caes preso vos, nos van a joder a todos, porque vos sos el símbolo ahorita. Y le digo, ¿estás seguro? Sí. Entonces decidí irme esa misma noche guau. a, a la Argentina, que fue Sí, en toda esa una época, travesía. fue 2016, estaba Macri de presidente. No había un Sí, sí. gobierno de Fernández, era Claro, Macri. si no, no me hubiera ido, me No, hubiera no te ido ibas a poder a ir. Chile Obvio, o Uruguay. obvio, no te Claro. ibas a poder ir. Exacto.
Y esa decisión, ¿cómo la tomaste? ¿Qué hiciste? ¿No la pensaste? ¿No te quedó No, otra? no la pensé porque no, si ellos tenían razón, podíamos, hacerle mucho daño al al periodismo y esta cosa. Entonces decidí irme y no lo consulté con nadie. Llegué a la casa, y le dije a mi mujer y a mis hijos: "Me voy esta noche, y consíganse unos 2 vehículos más para que vamos en 3, y yo voy cambiando de vehículo en vehículo, haciendo todo el sistema que uno usa en la clandestinidad, ¿no? Y llegamos a la frontera, y el tipo que estaba en en la frontera me retuvo la cédula, pese a que no tenía ningún problema, y hubo que pagarle para recuperar mi documento, y me entro a la Argentina por el costadito, como decimos siempre, por el costadito, pero yo necesitaba el documento de ingreso a la Argentina. Claro, Claro, así que me quedé 2 días en Salvador Massa, y después me volví a entrar, o sea, me vuelvo a entrar por la frontera, y espero que no haya ya nadie en la ventanilla argentina, y voy y le digo a Salta, y como no es problema ahí, me sellaron el pase. Una vez ya llegué con el pase y con la visa, digamos, con el documento que acreditaba mi ingreso, entonces ya de ahí mismo me voy a a Salta, y de Salta tomo un avión y me voy a Buenos Aires. te vas a Buenos Aires. Bueno, pero previo a eso, decían que te iban a detener y la gente, o sea, la Ah, sí. gente, la ciudadanía fue a la casa, afuera de la casa de Carlos para hacer resistencia a que no Eso lo fue detenieran antes del 19, antes, antes del antes de 21 ir, fue. Sí, sí, antes del 21F sí, de la sí, elección. sí. ¿Y Fue qué dijiste vos cuando veías a la gente llegar como que para que Vos no sabés te que, eh, leí en un post de una chica que dice: "Hay movimiento policial fuera de la casa de Carlos Valverde". Entonces yo decido salir a ver qué era. Todavía todavía saliste a que salgo a ver en vehículos, salgo a ver, y me encuentro en la parte de atrás de mi casa con la misma chica, y me dice: "Señor, está llenito de policías, no salga". Entonces yo digo: "Raro movimiento policial fuera de mi casa". sí, exacto, En 20 minutos hubieron 4000 personas fuera de la casa. estaba lleno, Sí, lleno sí. de Fue gente. impresionante, sí, sí. Donde fue impresionante todo lo que se movió en torno a eso. Y bueno, y te fuiste a la Argentina para preservar, obviamente, tu seguridad, que hay que decir que dentro de toda esta camada de periodistas, Carlos, la nombraste a Amalia Pando, a Tufiaré también, Sí, sí. Maggie Calavera, gente que estuvo un tiempo fuera de los medios tradicionales y empezó a trabajar de manera independiente, ¿no? Sí, también, sí. Este, hay que reconocer que son muchos los que han Son trabajado, son y también valiosos compañeros del periodismo. La verdad que valiosos. me dijeron bien todos. Y también los abusos que vos de alguna manera estamos hablando ahora de lo que vos pasaste por hacer estas denuncias en medio de todo este tiempo, pero también de todo lo que pasaron los medios en sí. Yo hablaba con Yerko Guevara la otra vez, que lo apalearon prácticamente, el compañero Claro, de Unitel que fue, ese sí fue apaleado, o sea, la verdad que se ha visto como que ojalá cambie esto, pero el periodismo, el pero grupo. vos sabés que está feo esto, porque acaba el Deber de echarlo a Guider Arancibia, y lo echan a Guider Arancibia, porque hace una investigación sobre el piloto de los hijos de Arce Catacora. Mm, Pero como los nuevos dueños del Deber son, íntimos amigos de los hijos de Arce, resulta que el interpelante, digamos, el que lo interpela y que viene y lo agrede a Guider, termina salvándose él, y lo terminan echando a Guider, y después de 40 años de trabajar en el periódico. y a propósito, Guider ya ha pasado por otros hechos tremendos, tremendos por hacer Amelia, denuncias, ¿no?
A Guider le mataron a la madre por Qué una bárbaro. denuncia. Le mataron a la madre en un supuesto asalto, pero le mataron a la madre. Sí, sí, la verdad que, la ha pasado muy mal y aún así ha seguido trabajando. Sí, sí, sí. Un Gran pe periodista de primera, o sea, muy comprometido con su trabajo a esos niveles, ¿no? ¿Y cómo fue tu tiempo en Argentina? ¿Seguías haciendo periodismo desde allá? ¿Cómo claro, por cómo supuesto. hacías de lejos hacer periodismo Hacía desde allá? porque me fui a la casa de unos amigos en realidad no me fui a la casa de unos amigos, usaba la casa de ellos, por un tiempo. Era una casa abandonada que tenían ellos, porque ellos vivían en el campo, venían de vez en cuando a la ciudad de Buenos Aires y, y estaba cerca del sitio que yo alquilaba y al final terminé quedándome a vivir ahí un mes más o menos, un mes y medio. Ujú, Y desde ahí ellos tenían un muy buen servicio de internet. Entonces yo claro, por ahí con dos teléfonos, hacías, hacía envíos por Facebook. claro. Y la verdad que me fue muy bien porque todo ese año, incluso la gente siguió pagando eh, la publicidad, seguía pagándola Mm. y eso me mantuvo, me Sí, dio la porque posibilidad. hay que decir que otra forma de apretar, como dicen en la Argentina, o de poner como que no el periodista no hable mucho, era coartar la publicidad, aparte de impuestos nacionales, que eso era otra forma de cortarte, ¿no? O sea, no hables porque te meto multa o ¿no? En temas impuestos O no lo y apoyé a Valverde, no, te vamos a poner una persona en la oficina. exacto, exacto. Y el tema de propaganda, de hecho, propaganda, hablando ya de cuestiones gubernamentales, nunca te han puesto plata, Bueno, vos nunca sabés que promocionaban, tengo pues ahí una discusión grande con el ex ministro Canela, porque yo le exigía que me pongan publicidad. claro, Porque la Sociedad Interamericana de Prensa dice que en función de lo que más se escuche o más se sepa, quienes están mejor rankeados, es cierto, en Bolivia no hay de un rating, ranking ni estas cosas, ni rating, pero de todas maneras todo el mundo sabía la llegada y la penetración que teníamos nosotros. Al final, después de idas y vueltas, como 5 cartas que van y volvían, él termina diciéndome en pocas palabras que no le daba la gana a la publicidad. Yo le dije que era lo que yo quería saber. Yo lo que quería era una respuesta como esa. En algún claro, lado lo publiqué, pero que son sinceros, ¿no? sí, sí, ¿Y fue por qué los difícil. tenían? Bueno, Carlos, 2019 hemos estado ya en el último años de Evo Morales como presidente. Qué difícil que fue. Qué difícil, la verdad, para toda la ciudadanía haber soportado semejante crisis que inicia con los incendios en la Chiquitanía. Sí, Probablemente inicia antes, pero hablo de que ese fue como uno de los puntos de quiebre. Prácticamente fueron millones de hectáreas que se quemaron y el gobierno de Evo Morales no hizo nada, nada. Fue el peor año. nada. Decían que los incendios eran provocados. Solo me acuerdo de Evo Morales en esa imagen con una manguerita intentando apagar fuego, imposible. Y tampoco hubo una manera de que el gobierno pida ayuda internacional, ¿no? No le dio la gana, en síntesis. No le dio la gana. Yo pienso que fueron intencionales porque Ujú, nosotros hicimos un trabajo que después lo refrendaron los ingenieros agroforestales. ujú, La ruta del fuego era la ruta de la invasión de tierra y de la toma de tierra. Los interculturales estuvieron exactamente en toda la ruta del fuego. Esa fue la muestra de esto. Ahora, lo que ocurrió, la elección del 2019, nosotros probamos de manera absoluta y sin ningún tipo de, de duda de que Evo Morales contrató a un grupo mexicano mira, para que le aumente los 6 puntos y 5 puntos y medio que que le necesitaban faltaban, para ganar la elección por el 10%. claro. Pero 4 terminaron dándole. Pero claro, lo que la gente no sabe es que por cada punto
Ujú. los mexicanos cobraban $10 millones. El Estado boliviano les pagó $65 millones ¿Qué? a los mexicanos. Bueno, la elección, que Evo Morales no debería haber estado en esa elección de 2019, en realidad, fue fraude, ¿no? Pero lo hicieron, o sea, primero es la elección, supuestamente, bueno, eso fue un desastre, porque esa misma noche yo lo recuerdo porque ahí estaba mi esposo Ronald en correteo, grabando todo, se fue a donde contaban los votos. Esa misma noche la gente dice, esto no está bien, esto es fraude, deberían ir a una segunda vuelta. Carlos Mesa viaja porque era con quien debería haber ido a la segunda vuelta Evo Morales, y ahí aparece la figura de Luis Fernando Camacho y el Comité Cívico Pro Santa Cruz, ¿verdad? Claro, pero el tema es que ellos sabían que si había segunda vuelta la ganaba Mesa. Claro. Entonces No querían decidieron llegar a la segunda vuelta. no, por eso es que los trajeron a los mexicanos. Detectamos dónde estaban, dónde vivían, en qué hotel estaban, cómo llegaron. Detectamos absolutamente todo, que después se ratificó con un informe del IDIF, que fue muy claro de cómo se hicieron estas cosas, que después, gracias también a los seguimientos de las parabólicas y de todas estas cosas, detectamos las relaciones del fiscal Lanchipa con Evo Morales, las comunicaciones que tenían Lanchipa y Evo Morales desde Buenos Aires. La verdad es que Brutal. eh, hizo lo posible por volver al gobierno de Evo Morales en cualquier caso, a costa del daño más grande que pudo haber sufrido este país. Sí, Más porque bien, fueron 21 días de paro. 21 días, El país 22 se días. paró, murieron personas, hay que decirlo, Claro, murieron personas. Y el detrimento, ¿no?, de la economía del país, la incertidumbre, Carlos, yo me acuerdo que, peleaba en Twitter, me metía a Twitter y la gente me insultaba, me decía de todo, y yo ahí me metí y era escribir y decirles: "No, esto está pasando", o sea, era hablarle a la gente que no estaba en Bolivia y claro, decirle: "Esto no ha sido un golpe, esto ha sido fraude", y que la gente entienda. sí, señor. Y a mí me impresionaba ver a mis vecinos, una vecina, me acuerdo, a la rotonda iba, se sentaba, llevaba café, té, empanada, porque la gente así es en Santa Cruz, todos comíamos, ollas populares, la hospitalidad, la generosidad siempre estaba, y Impresionante, decía: ¿no? "Yo me siento aquí 8 horas, Analía, porque si yo no me siento aquí 8 horas a pelear por esto, pierdo mi empresa, pierdo mi casa, pierdo todo, o sea, aquí es mi trabajo ahora, yo tengo que estar aquí defendiendo". Y Y lo y hizo vos la gente. Ese era el pensar de la gente. Sí, Y daba miedo, Carlos. Yo me acuerdo que en el puente allá de la doble de ¿cómo era? Del norte, se vienen los masistas, vienen los ma y la gente salía con me palo acuerdo. con escoba, se subían a las camionetas a contener. Era tremendo lo que estábamos pasando En la Chonta. en La Chonta, más atrás, más cerca, porque Sí, estábamos sí. en Los Sevilla nosotros, en esa Ujú. rotonda de Los Sevilla. Yo me acuerdo ver eso, pero también era ver a una Bolivia más unida que nunca, peleando, pero con todo por la defensa de su democracia, ¿no? No solamente las autoridades, lo que fue Yanine Áñez, Luis Fernando Camacho en esa época y todos los Sí. movimientos que hubieron, la gente. El problema es que tuvimos mala suerte porque Yanine Áñez, no fue bien colaborada. Pena, No fue bien colaborada y la gente usó su gobierno para hacer lo mismo que hacía Evo Morales, pero con otro color. claro. Y eso nos hizo mucho daño porque la próxima elección la ganó Arce. Hay que reconocer que la ganó nomás porque no fue bueno el gobierno de Yanine Áñez sin que ella, fíjate vos que ella tiene un montón de demandas, pero no tiene una sola por corrupción, Claro, como porque ella, ella no es corrupta, claro. pero no tuvo el carácter como para frenar las cosas, ¿no? Y fue constitucionalmente, correctamente presidenta. Todos Absolutamente, renunciaron y claro. ella caía sobre ella directamente. Eso no tiene discusión ya. No tiene discusión, no tiene discusión, nunca estuvo.
en entredicho, pero además avalado por organismos internacionales. Yo recuerdo que la gente del movimiento al socialismo decía, salió fulano de tal y demostró que no hubo fraude, por ejemplo, en el, y sin embargo nunca fueron a controvertir a la OEA. La OEA Nunca, dijo fue fraude. Y claro. nunca fueron a controvertir a la OEA, que era lo que correspondía, porque si hubo fraude, tenías que ir a decirle al que niega el fraude o al que avala el fraude, decir, aquí están los papeles y la muestra de que no fue, Claro, pero nunca, claro. nunca lograron. Y bueno, Pero, también hay que decir que caíamos de una crisis en otra. Terminamos en el 2020 en pandemia, todavía eso más, y claro, con un gobierno que de Yanine Áñez, que todavía no era un gobierno ella tenía que haber llamado elecciones a los 6 meses, probablemente, ¿no? pero Y no, pero llegaron la pandemia, pues llegó la pandemia, llegó la entonces por pandemia, eso se amplió el larga. plazo. Ya, y claro, Arce se postula como el más. ¿Por qué? Esto siempre me quedó la duda. ¿Por qué el partido político, después de haber hecho un fraude como partido político, no lo retiraron de la Porque elección los del partidos no 2020? cometen delitos. Los Es partidos la no persona, cometen delitos, las organizaciones no cometen delitos, son las personas. claro. Fue voluntad, Fue digamos. Evo Morales, sí. Entonces, por Ahora, eso pudieron presentarse. claro, sí, se presenta Arce, que además es producto de la mano de Evo Morales, que dijo yo a Arce lo puedo manejar con un dedo, Claro. y entonces voy a evitar que Choquehuanca sea el candidato, porque con Choquehuanca no voy a poder. Y Andrónico muy joven. Mira, era Y chico, entonces claro. también lo puedo mantener en la espera. Y entonces ahí es cuando decide hacerlo a Arce candidato. Qué bárbaro. Y Arce ganó la elección. Yo diría que, claro, el padrón electoral todavía tenía, acordate, Villegas muestra que el padrón estaba corrupto. Ujú. Nosotros presentamos también desde la oficina la corrupción del padrón también. Pero como sea, Arce ganó la elección Claro. y la ganó y nos llegó la noche peor que con Evo Morales, porque si bien es cierto que no tenía la violencia de Evo Morales, era una torpeza absoluta. Absoluta. Sí, sí, Y porque Arce fue torpe para todo, es decir, lerdo para tomar decisiones, las decisiones mal dadas. Acordate que lo nombraron en una oportunidad el séptimo mejor ministro de de Sudamérica, economía. De claro, economía. Oh, y terminó de número 13 y yo le decía, presidente, ministro, le decía, no siga concursando porque va a terminar de último, porque de 7 bárbaro. bajó a 13 en un ratito, claro, ya comenzaba a acabarse la plata en el país. Vos sabés que en la previa de las elecciones, a mi esposo Ronald va y hace una investigación de los famosos elefantes blancos. Es Sí, impresionante ver en vivo y directo esos monumentos a la corrupción total, ¿no? El me museo acuerdo. de Evo Morales, ¿no? O sea, allá donde no había ni baños, pero había una cancha de fútbol y un museo para Evo. Me decía, están los videos que bueno, que tenían un mensaje, tan fuerte que bueno, que aquí, Ronald supo lo que era que le digan: "Apaga tu cámara", un poncho rojo, "Apaga tu cámara porque no sabemos qué puede pasar", digamos, ¿no? ¿Qué Una fue lo que amenaza pasó? directa. ¿Qué fue lo que pasó cuando yo hice el documental ¿Qué pasó? Ujú, Y Carlitos va con Chavo y alguien más a hacer las filmaciones. Y ujú. cuando Carlitos tenía que hablar con alguien, me dijeron, está bien, pero si la mamá llora, era una entrevista a una señora, si la mamá llora, vos te morís. Ay, ay, ay. Entonces la entrevista no sirvió para nada porque no se le preguntó nada que valga la pena, porque la señora podía llorar y era hasta ahí, estábamos hablando del Chapare, ¿no? Chapare, claro, 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 los entonces no elefantes había no blancos había también. forma de, claro, me acuerdo yo de eso. La verdad que qué difícil, ¿no? Porque hay necesidad de que la gente sepa la verdad, pero qué difícil cuando hay amenazas de por medio, cuando
quieren de alguna manera que la gente o que el periodista no hable. ¿Cómo transmitís la verdad sin poder decir la verdad? Porque tenés presiones Ah, atrás. Es muy difícil. yo hice el documental, ¿Qué pasó? Claro, Me acuerdo que cuando lo presenté estaba con el padre Eduardo Pérez Ibarne y el cardenal, eh, Terraza. Julio, ujú, Julio ¿Perdón? Terraza. Julio Terrazas, el Don cardenal Julio, Julio. sí, sí. Y y me llama al día siguiente, me dice: "Lo vi en el documental". Muy duro, me dijo, demasiado duro, debió ser matizado con algunas cosas, y le digo: "Cardenal, yo no sé hacer las cosas de otra forma". "No, no, lo entiendo", me dijo, "pero qué duro, porque además nos obliga a todos a revivirlo". Y que fue muy duro, fue terrible, pero había que hacerlo y claro, por ahí me equivoqué haciéndolo tan largo, 2 horas y media. Pero, ¿y qué vas a hacer si no sabíamos hacer? Nunca habíamos hecho un documental. Claro, pero bueno, pero ahí está la denuncia puesta y eso es Y ahí importante. Bueno, después del 2019, todo esto, ya Arce asume la presidencia torpemente, como decís, y de ahora tenemos una Bolivia en 2025. ¿Cuándo consideras que empezó toda la crisis con el tema dólar y demás? ¿2000 qué? ¿23, 22? febrero del 2023. Porque ya veníamos arrastrando, ¿no? Porque hay que decir Claro, la verdad, ese tiempo sin trabajar. el 2010 ya comenzamos a tener problemas por el valor del petróleo, y ya nosotros ya no éramos capaces de mantener los niveles de producción del gas. Entonces, ahí comienza nuestro problema. Y Evo Morales, acordate que lo sube en 78% el diésel y la gasolina, y entonces hay una manifestación y le dicen, te vas. Y Claro, él decide mantener sí, él decide mantenerlo, congelarlo los precios, y dice, yo obedezco al pueblo, sí, yo eso fue en gobierno. 2011, un año nuevo, justo se le ocurre para un año nuevo lanzar. 2011, 2000, en Año Sí, Nuevo del 2011. exacto, o sea, justo se Porque le además ocurrió la cuando se subió el precio, él se fue a Venezuela, y cuando se arma lo que se arma, él viene de Venezuela y dice: hay que gobernar obedeciendo al pueblo". claro, hay que Y ahí fue el acabose. Y después ya le viene a Arce, que ha podido, ir haciendo un aumento paulatino, socialista también, pues, ¿no? claro, Socialistas creían que podían mantener, y ahora justo el día de hoy en los medios ya te muestran el desastre que es Yacimiento. Ya nos queda el 35-40% de la reserva, y no hay ninguna posibilidad de que el país pueda sobrevivir. Se acabó el discursito de Mayaya y se acabaron estas cosas. Lo único que están haciendo es reactivar algunos campos que están, casi en fase final. eh, la vamos a pasar bien mal, la vamos a pasar bien mal. todavía falta. Hay que decir que Bolivia de un dólar 6.96 ahora tiene un dólar de 2.84, pero que ha llegado hasta 20 por lo menos en este tiempo, Y casi. subió a 20, Analía, subió a 20 porque el gobierno autorizó que se compren bitcoins para poder salir a comprar, petróleo o gasolina, carburante. Y Ya, resulta que fue la disparada. O sea, cuando llegó a 20, el gobierno fue el que terminó subiéndolo por los desatinos permanentes que cometía. y la gente ahora pasa hasta una noche entera o 2 días haciendo fila por gasolina. Esto nunca se había visto. No me vas a decir que Sí, alguna vez lo habías visto esto. no, si sos camionera, podés estar 4 días, 5 días. Y en el campo el litro de diésel te cuesta entre 14 y 16 bolivianos. Pero como dice la gente del campo, el combustible más caro es el que no hay. Obvio, Y tengo porque que tienen que seguir seguir invirtiendo, y trabajando. claro, tengo que seguir trabajando. Sí, sí. Es una locura.
aparte de la crisis de económica, social, yo escuchaba gente que me decía: "Ay, que estoy con 10 tarjetas para poder viajar porque no puedo sacar mi plata, tengo dólares en mi cuenta, pero para me dan por cada una de estas tarjetas $50", y haciendo malabares para poder hacer un viaje X, digamos, ¿no? No, O lo sea, que es peor, para que te paguen cuentas de cuando te envían dinero a Bolivia, te pagan a 6.96. claro, no te lo nivelan. Entiendo que ahora han subido a 10 si no me equivoco, Okey, pero pero igual son a 14 hay harta diferencia igual. exacto. Sí, ver aceites a precios desorbitantes, la comida. Yo escucho precios y digo: "Pero esto no me parece". Todo está caro, Todo. y sobre todo hay escasez de todo, Amalia. Mm, En el país hay escasez de todo. Ya no se encuentra todo lo que antes tenía. El gobierno, quiso seguir engañando a la gente con la famosa EMAPA, sí, empresa del Estado de abastecimiento y estas cosas, y ya no hay nada, ya no hay nada. La verdad es que estamos muy complicados. En algún momento hubo el pleito del maíz, que no podía, se acabó en Bolivia por culpa del Estado, se acabó en Bolivia, y entonces Bolivia, que está prohibido de sembrar transgénicos, comenzó a importar transgénicos de Argentina. ujú, Y claro, comenzamos a hacer pruebas, sacábamos un poquito del maíz y le hacíamos pruebas y todo era transgénico. claro, Sin embargo, podía traer maíz transgénico, pero no podía producir en Bolivia. claro. Parece Mira, que ahora va a haber una apertura al ojalá. transgénico. Antes de hablar de ya de lo nuevo, no quiero, olvidarme de, que hablemos un poquito de presos políticos. Hasta un número que yo quedé eran 330 presos políticos, contando a Yanine, contando a Pumari, contando en su momento a Camacho, que Pumari y Camacho fueron liberados hace poco, hace 2 meses, pero Yanine todavía continúa, pero detrás de eso hay un montón de gente que cayó presa. ¿Por qué, Carlos? ¿Por pensar distinto? ¿Por opinar? Pensar distinto, por pensar distinto, por tener pensamiento libre. Sí, señor. Esa es Ujú. una muy buena definición. Bueno, Pens- ustedes están en problemas por pensar diferente también. y sí, y por opinar también, y por denunciar Claro, también. claro. Es así. ¿Y cómo se sigue siendo un periodista libre en un país que no da la seguridad para opinar o para cómo te atreves? Yo te escuché el otro día hablar del miedo, que me pareció muy interesante. Vos tenés tu teoría sobre sentir miedo, pero me gusta escucharte decirlo, pero ¿por qué vos seguís hablando sabiendo que no tenés la seguridad? Y debe ser porque tengo el cuero muy duro o muy grueso. No, por convencimiento, ya llegas a un nivel de exposición tal que ya eso te protege un poco también, ¿no? Claro, no te protege el día que te quieran pegar un tiro, te lo van a pegar. Pero, hay un compromiso, ¿no? Hay un compromiso con lo que uno hace y con lo que uno cree, pero siempre digo que es normal tener miedos, que temor, que tratar de no salir mucho por la noche o tratar de no tomar un trago, porque, la policía te detiene cualquier rato. A Mm, veces, el otro día un policía me detuvo: "Señor Valverde", yo lo digo: "¿Y de cómo me conoces vos?". Y él me dijo: "Va a disculpar, nos mandan". mm, Entonces, si te yo, por ejemplo, no tomo un trago de nada porque tengo que protegerme y que cuidarme, y no estoy hasta muy tarde en la calle. Es decir, uno toma las previsiones que más puede, ¿no? claro, Pero tampoco es una garantía porque le da lo mismo. Lo que pasa es que probablemente si yo estuviera viviendo en otra ciudad, estuviera menos protegido que aquí, porque aquí la gente me conoce claro, y en más de una oportunidad ha intervenido o ha hecho algo por mí. totalmente. Pero, es complicado, pero el miedo está hecho para vencerse, Analía. Y sí, El así es.
Sí, sí, el miedo, de verdad, el miedo está hecho para vencerse, pero si no, no pudieras vencerlo. Y sí, Y y sin sí, embargo, lo podés hacer y es una alerta, sí. El miedo es una alerta. alerta. Si no sentís miedo, sos un irracional. Entonces uno puede sentir temores y estas cosas y tiene que seguir porque a mí, yo siempre digo que la gente no me mandó a hacer lo que yo hago. La Claro, gente me aceptó así como soy. sin duda. Y está bien, yo tengo que seguir haciendo lo que entiendo que porque esta es otra de las cosas que uno tiene que decirle a la gente con mucha seguridad. Yo no hago lo que me da la gana, ni digo lo que me da la gana. Yo hago y digo lo que entiendo que debo hacer. Claro. Yo no soy un irracional. Yo cuando presento algo, estoy absolutamente convencido de que lo que hago tengo que presentarlo. Y una Sí. vez comienzo ya no paro. Totalmente. Sí, las personas que te hemos acompañado durante todos estos años, sabemos muy bien cómo trabajás, lo que haces, cómo lo haces, y eso, el respeto al público, el respeto a cada una de las denuncias que haces. Yo me acuerdo ese tu escritorio lleno de papeles, de cosas, a que nada se, yo veía un papel así y lo metía por allá, porque decía, no sea que esto sea importante. Es un estudio, un trabajo que haces de niveles muy, muy, muy buenos, como se debería, ¿no? Como se debe trabajar el periodismo real, Eh, el periodismo serio, ¿no? Como hay que debe ser. contratarlo todo. Es que así tiene que ser, Carlos. Bueno, hablemos del nuevo presidente. Rodrigo Paz Pereira es nuevo presidente en esta elección, primero histórica totalmente, porque por un lado hay una primera vuelta donde encontrábamos dos candidatos muy fuertes, Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, un tercero que se asomaba, que era Rodrigo Paz Pereira. Y bueno, batacazo podemos decir, Carlos, que un tercero en encuestas termine siendo primero. ¿O no? Eh, claro, por supuesto. Es un fenómeno diferente. Fíjate, el primer, el, es cierto que Gonzalo Sánchez también fue primer candidato por primera vez y ganó una elección, pero no fue presidente. En este caso va a ser Rodrigo, va a ser superando incluso a su padre, que fue candidato varias veces, no ganó nunca una elección, pero sí fue presidente. Pero lo de Rodrigo es seguramente algo que no se va a repetir con tanta frecuencia. Okey. Lo de Rodrigo es destacable. Yo tengo mis temores todavía, Ujú. presidencia de Rodrigo, porque yo lo conozco a él desde que tenía 14 años, 15 Guau. años, pero mi temor, Analía, es que su candidato a vicepresidente, el señor Lara, no es una persona muy democrática, que digamos, Mm, tampoco es muy culto, y ujú. entonces es arbitrario, es prepotente, Sí. y es de esperarse que no lo ponga en problemas a Rodrigo. Sí, ¿no? Y la verdad que es lo que la gente comentaba, ¿no? Que una vez ganan, no teníamos muy clara, nunca lo no habíamos escuchado mucho, tal vez hablar a ellos específicamente, y cuando escuchamos a Lara, se empezó a te agarró a vos de objetivo también, vos caíste también en la vuelta, o Claro, sea, porque ¿qué pasó? lo que pasa es que él gana la elección y el día que gana la elección comenzamos a conocerlo. Claro, sale a hablar. Que yo lo voy a controlar a Rodrigo, que yo no lo voy a dejar hacer lo que le dé la gana. Ujú, Ey, entonces, por eso yo dije, ahora no voy a votar por Rodrigo, porque recién me estoy enterando del regalito que nos trae de de vice, acompañado. claro. Y de verdad que sigo pensando lo mismo. Sigo pensando lo mismo. Lo tienen un poquito más callado, digamos, pero nada te garantiza de que él mantenga las formas democráticas reales. Ujú, Y entonces a mí me asusta. A mí me asusta y fíjate que he estado mirando sus planes
sus proyectos, la reunión con los Empresario. empresarios aquí en Santa Cruz, Ujú, y te da una sensación de aquí hay algo que no marcha. ujú. Si sus ministros estrellas van a ser José Gabriel Espinosa y Lupo, ¿qué tenía antes de la primera vuelta Rodrigo Paz para ofrecerle Nada. la? Porque estos eran de otros partidos, no Eran, estaban claro, estos eran trabajando con de Samuel, claro, trabajaban eran con del Sam. aliado, Mira, y eso es lo que me preocupa. Es decir, viene con dudas, yo tengo ciertas dudas, no es que él sea una mala persona, no es, pero le falta algo. Y ujú, además, no, desde antes, y a él se lo he dicho, yo no estoy de acuerdo con el 50 por 50 que propone, porque no tiene institucionalidad el 50 por 50 que está proponiendo. Y todo en el Estado tiene que ser institucional, tiene que no salir de la voluntad del presidente, sino que tendría que ser un pacto fiscal, pero él no quiere hacer pacto fiscal. Y como eso hay muchas otras cosas, este, habrá que estar, por supuesto que se abre la esperanza porque sabemos que él, como él es democrático, claro. pero todo lo demás es, Hay que esperar, ¿no? Lo que pasa es que, como está el país, me imagino que la gente quiere respuestas inmediatas y también hay que entender de que en 20 ha habido 20 años de destrucción probablemente. que, Entonces, no vamos a pretender que en 1 o 2 meses, ni en un año, ni probablemente en 5 años veamos claro, un no, no, país, sin pues, duda. sumergido. Fíjate vos que Tuto Quiroga, eh, que es el candidato perdedor, digamos, de la segunda vuelta, Ujú, ha hecho una propuesta a Rodrigo, le dice, yo te voy a apoyar sin necesidad de nada. Manfred acaba de hacer lo mismo. Y a mí me parece bien, ¿sabes por qué? Te dije, hasta el 2003 el sistema político comenzó a caerse. Lo, la repartija de cargos y de estas cosas ya agotó el sistema. las pega, Esto nuevo que viene tendría que ser de actos de desprendimiento. Y claro. creo yo que lo propuesto por Tuto Quiroga es un acto de desprendimiento que inscribe al país en una cuestión nueva. Si esto se pudiera hacer de manera que no reciba presiones, vos me vas a hacer a mí, me vas a ayudar a gobernar, pero ¿sabes qué? No me estés pidiendo el viceministro de tal, si el ministro es Claro. tuyo, eh, el viceministro es mío, si el director del ministerio o el jefe de Condicionamiento, personal es tuyo, el cuarto secretario de este es mío, porque así claro, terminamos lamentablemente volviendo al año 2003 claro, y no haciendo lo que necesitamos hacer. exacto. Necesitamos tener darle libertad al presidente para que elija su gabinete, para que elija su política, esta cosa, y dejarlo un largo tiempo apoyando en lo más que se pueda. Yo, yo siempre fui crítico a la repartija de cargos porque eso Sí, no soluciona los problemas del no, país. no. Es como que piensan primero en ellos y después los demás, y al fin y al cabo son servidores públicos, deberían pensar primero en la gente y después en ellos, o sea, en todo caso. Absolutamente de acuerdo, Entonces, absolutamente. eso sin duda. Bueno, hay que tener paciencia, hay que esperar. De verdad, ojalá, ojalá que este presidente pueda hacer las cosas bien. ¿Vos crees que Evo Morales va a ir preso? Yo espero que vaya preso. Ya Este, tiene orden, ¿no? tiene orden de captura la fiscal que ya la destituyeron. La Yo destituyeron, sí. cuando ella se hizo cargo del caso hace un año, Analía, dije, no lo van a meter preso a Evo Morales. La fiscal fue ministra de Evo Morales, no Mm, tiene interés de detenerlo. Durante un año o el tiempo que sea va a estar este, yéndonos y exactamente lo que yo dije se cumplió. qué va. Lo que dijimos se cumplió. Evo Morales tiene que ir preso porque él, lo que me llama la atención es que Eduardo del Castillo no está encausado
y resulta que Eduardo del Castillo es el que llevó a la Noe, Cindy Saraí la llevó a la frontera para que vaya y se encuentre con Evo Morales en Argentina. Wow. Y ahí debiera, ella era menor de edad cuando la llevó para que ocurra todo esto. Y la llevó para, no para protegerla a ella, sino para protegerlo a Evo Morales y que no se encuentre a A la la niña niña, con la que él se había metido. Porque claro. él se mete con ella cuando ella tiene 14 años, ¿no? Wow, qué bárbaro, qué bárbaro. Y eso es solamente uno de los casos, porque hemos hablado de todos los otros casos de corrupción y eso en qué va a quedar, ¿no? ¿En qué va a quedar? Este es un Ay, libro de Martín Sivac, el libro de Martín Martín Sivac. Vértigo Aquí de la la nombran 10 veces a la NOE. Aquí la nombra 10 veces a la NOE. La NOE la llevan la NOE es la primera novia de Evo Morales. Ujú, Meneses es la primera novia de Evo Morales, menor de edad también, a la que llevan a México. Y en México, de acuerdo a la información que yo tengo, y no lo han negado nunca, de acuerdo a la información que yo tengo, en el gobierno mexicano le dieron, nosotros estamos dispuestos a ayudarte en todo lo que vos querrás, pero no nos gusta la niña esa que te has traído aquí. Por eso mm, es que Evo Morales sale como de urgencia de México y tenía que ir a la Argentina, pero como estaba muy encima de Argentina, se va a Cuba y en ya, Cuba esperan que se le habiliten los caminos para que Evo Morales pueda ir y va con la NOE. Si Martín Sivac cuenta su relación con Evo Morales en todo este tiempo y aquí habla 10 veces de la NOE. qué bárbaro, interesantísimo ese libro, Carlos, Claro, lo voy a tener en cuenta. Bueno, era Carlos, la verdad que marcadísimo. Te sí, está puedo decir todo en qué, ahí. claro, te puedo decir en qué lugar y dónde habla de esto. Buenísimo, buenísimo. La verdad que mucho, mucho todavía lo que queda por delante. Esperamos de verdad que haya mejoras, que este gobierno pueda hacer realmente algo, ¿no? Que sea un gobierno de transición probablemente, pero una transición a lo bueno y que el país no. Una buena transición, sí. A ver, Rodrigo no es mala persona, ni es malintencionado. Probablemente le faltó en su campaña, le faltó programa, digamos, ¿no? Era muy abigarrado su programa, lleno de cosas. Por ejemplo, esto del 50-50, no sabe cómo lo va a hacer y el capitalismo para todos. El capitalismo para todos sigue sin asentar en qué es lo que significa. Yo que tengo mis propias lecturas de esto, el capitalismo para todos es más o menos una, una continuidad del libro de Hernando de Soto que se llama El otro sendero, que es el otro sendero es algo diferente a Sendero Luminoso. Y en el otro sendero se habla del capitalismo para todos, que es el capitalismo popular, el capitalismo desordenado, los contrabandistas, Ah, ok. los feriantes, los que no están organizados. Y él habla de eso. Vamos a eh, nacionalizar autos Chuto. ilegales, chutos. Y vos le preguntás, ¿cuántos autos ilegales hay en Bolivia? 1.200.000. ¿Qué hacemos si solo se nacionalizan 100.000? Mm, ¿Los ¿y qué otros en hacemos qué con el condiciones resto? quedan? Claro, ¿qué hacemos ¿Cuál con es la respuesta que te quedan si solo nacionalizas 100.000? ujú, Y como eso hay un montón de cosas más, claro. los, los, los feriantes en las ferias, etcétera, etcétera. Hay respuestas que todavía no las hemos escuchado de él, pero hay que abrirle una puertita a la esperanza. Y Hemos sí, es vivido el tan principio. mal, hemos vivido tan mal que vivir libres nos va a hacer bien. Ojalá, Carlos, que así sea. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, te agradezco mucho por todo lo que lo que hemos aprendido el día de hoy, toda la información. Y bueno, te vamos a estar siguiendo en tus redes, Carlos, en YouTube todos los días, Sí, en LPM, que entraste al streaming. La verdad que a mí lo que más me gusta de lo que estás haciendo en el streaming es cómo las nuevas generaciones te van conociendo. Muchos ya te conocían por medio de sus padres, pero qué interesante que le pongas
información de la buena, historia, porque no solamente vos leíste, vos la viviste. Entonces, eso tiene Esa es una parte. un valor que de verdad, es tremendo. Así que te agradezco mucho y bueno, en otra oportunidad seguiremos Seguro que sí. conversando. Así que te Cuando agradezco guste, pues. mucho. Gracias, Carlos, por tu Okey, chao, tiempo. querida. Chao, Chao, chao. chao. Saludos a Ronald. Gracias.